entre los principales autores, Hayek, Rothbard, Mises, hay muchas diferencias políticas, si querés, pero también hay en campos más profundos, en epistemología. ¿Qué dirías que es lo que hace que se sigan llamando una tradición austríaca como una sola línea? Bueno, en primer lugar, bien dice su nombre, estamos hablando de una escuela austríaca de economía, no de una escuela austríaca de filosofía. Eso salva bastante la situación. O sea, tenemos aquí una serie de autores que por caminos epistemológicos, filosóficos y políticos diversos han coincidido en ciertas grandes líneas, como por ejemplo la teoría austríaca del ciclo, como por ejemplo la teoría austríaca de formación de capital, como por ejemplo la imposibilidad de cálculo económico, bien, ese tipo así de grandes teorías que, a pesar que entre ellos también tienen sus diferencias, sin embargo van concluyendo relativamente lo mismo, e implican una defensa del mercado libre como un proceso de coordinación permanente de expectativas, el tema del orden espontáneo, aunque von Mises no lo llamen de ese modo. O sea, no quiero minimizar tampoco las diferencias económicas entre ellos, entre Mises y Hayek, Maslov, Lachmann, Kirchner. No te creas que son todo lo mismo, por ejemplo, en temas de formación de capital, el tratamiento de la teoría de los precios, incluso la teoría del ciclo, no son lo mismo. Sin embargo, se podrían observar retrospectivamente que, al menos en comparación con marxistas, intervencionistas de diversos signos, keynesianos, macroeconomistas, monetaristas, en relación a todos ellos, los austríacos se presentan en líneas convergentes en cuanto a economía. En cuanto a filosofía, o mejor dicho, en cuanto a teoría del conocimiento, lo que más los une es haber destacado de un modo o de otro que el mercado parte de una situación de incertidumbre, de error, de conocimiento disperso, y que sobre todo a partir de Mises y Hayek, siguiendo por Lachmann, por Kirchner y por el propio Rothbard también, es algo que de algún modo también los une epistemológicamente. Si bien digo algún modo, porque si seguimos profundizando ya vamos a encontrar diferencias notables en el modo de fundamentar ese conocimiento disperso o ese límite del conocimiento, ¿no? Y en cuanto a las diferencias, tenemos, bueno, por un lado los rothbardianos del Mises Institute que defienden en sus palabras el apriorismo extremo. Tenemos los de la línea más hayekiana y un Mises que lo podemos encontrar en el centro porque tiene similitudes con ambos. Sin embargo, tú planteas una propuesta de salida de ese atascamiento de la discusión eterna que se mantiene entre esos bandos. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata, en pocas palabras? Sí, primero quiero decir que la interpretación de Mises, que tienen los del Mises Institute, hay que situarla en su contexto histórico y académico. El tema del extremo apriorismo fue el título que Rothbard dio a uno de sus artículos en 1956, que se llamaba En defensa del extremo apriorismo. Y se llamaba En defensa de, porque Maslov en el 55 había escrito un artículo, El problema de la verificación en la economía, donde lo presentaba a von Mises como un apriorista, pero no a priorista extremo. Esto es, Maslov sostenía que de algún modo en Mises había algunas proposiciones que no necesariamente se deducían de la praxeología, sensu stricto. Rothbard reacciona y dice, no está interpretando bien a von Mises, yo voy a defender estrictamente a von Mises, que sería un apriorismo extremo. Con lo cual, esto modera un poco las posiciones y el debate, porque algo que siempre destaco es que hay dos interpretaciones de Mises. La primera muy conocida, la de Rothbard, y la segunda muy desconocida, injustamente para mí, que es la de Maslov. La de Maslov es una posición más conciliable con Hayek, hasta con Popper, te diría, ¿no? Donde se presenta a von Mises como alguien que sostiene un conjunto fundamental de suposiciones, de assumptions, como dice Maslov, a priori, pero abiertas a algún tipo de interacción con la realidad. Bueno, en Mises también esto está, quiero decir, es más, Maslov dice que Mises lo dice.
Acuérdense todos, bueno, en la acción humana, cuando von Mises habla de las condiciones del mundo real, en las cuales la praxeología tiene que deducir, y bueno, a partir de ahí se han abierto interpretaciones diferentes. Ahora, ¿por qué en mi opinión el debate está estancado? No solamente porque no se repara lo suficiente en esta línea de Maslow conciliadora entre, si querés, Mises, Hayek, Popper, etc., sino porque además me parece que la escuela austríaca tiene que terminar de profundizarse a sí misma y por lo tanto tiene que terminar de distinguir entre información y conocimiento. La información es una cuestión de datos y los datos se graban en sistemas físicos, llámese papiro, papel o chip de computadora. En cambio, el conocimiento es una cuestión de cómo interpreto los mensajes que físicamente están grabados, y eso es algo netamente humano, eso es interpretación, o sea, conocimiento, lectura humana del mensaje que está grabado en material físico, y eso es lo que fundamentalmente hacen, por un lado, los oferentes y los demandantes con respecto a los precios, porque los precios son mensajes que hay que aprender a leer, a decodificar. El que no los decodifica correctamente sale fuera del mercado. Y eso es lo que hacen ya los economistas austríacos en cuanto a científicos, cuando de algún modo están interpretando al mercado, porque lo interpretan desde el punto de vista de teorías generales que pueden dar sentido, o sea, interpretar una serie de fenómenos complejos. Y con esto termino y seguimos. En Mises lo que logra interpretar la complejidad del mundo social es la economía, es la praxeología. En Hayek lo que logra interpretar la complejidad del mundo social es la teoría del orden espontáneo. En ambos casos tenemos una teoría que permite interpretar la complejidad y eso es interpretación. Y por lo tanto la escuela austríaca está potencialmente abierta a todo el tema hermenéutico. ¿Por qué no siguió ese camino? Si querés lo seguimos conversando.